Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos mucho a quienes nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un gusto poder tener su presencia. Damos inicio a nuestra presentación de Para quién fluye el agua y pues nuevamente agradecer, adelante. Esta es nuestra agenda de reunión. Tenemos esta bienvenida a la presentación del doctor Daniel Tagle, que hoy nos acompaña, sumado a la presentación de nuestros resultados del análisis que estamos hoy dando los principales hallazgos, para continuar con el espacio de preguntas y respuestas. Decirles que nos da mucho gusto poder contar con su participación, que creemos que justo incentivar a más personas a involucrarse dentro de los temas torales de las ciudades de gran importancia, y pues para nosotros es un gusto poder contar con ustedes. Adelante. Adelante. Anterior. Pedirles que si nos ayudan compartiendo sus datos, a quien nos ayude compartiendo sus datos les podemos dar un pequeño obsequio en la salida. Nos dará mucho gusto que nos regalen su información. La verdad es que este programa puede llevarse a cabo a partir de un recurso que nos concedió Tocando Corazones, y pues justo buscando tener la base de quién es nuestro beneficiario o quién está consumiendo hoy nuestra información o quién está haciendo uso de ella, pues nos ayuda el poder conocerles de forma más específica. Muchas gracias. Y bueno, sin más, agradecemos mucho y le cedemos el uso de la voz al doctor Daniel Tagle para que nos presente su exposición. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos. ¿Se escucha? Ya, gracias. Pues buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Es un día bastante importante para el Observatorio Ciudadano de León, sobre todo porque es la culminación con respecto a una investigación que ha sido bastante prolongada, prácticamente un año prácticamente que el observatorio le ha estado echando muchas ganas para recopilar, juntar información, pero sobre todo analizarla y que ésta contribuya necesariamente a nuestra ciudad, ¿no? Uno de los temas esenciales, como hemos venido viendo últimamente en las agendas de las ciudades, pues tiene que ver con el agua, este recurso, este elemento natural que es bastante valioso para los diferentes usos, ¿no? El ambiental, el social, el económico. Pero indiscutiblemente cuando me invitaron un poco los del observatorio, un elemento central era qué tipo de investigaciones existen en León, ¿no? Para poder empezar a discutir ya de manera mucho más abierta este tema tan fundamental prácticamente en el tercer municipio más poblado del país. Estamos hablando de un municipio, al menos en 2021, más de 1.7 millones. Ahorita se habla cerca de 1.8, 1.9. Y en ese sentido, pues la ciudad está creciendo, la población, sus actividades económicas, el Producto Interno Bruto, y pues ello requiere y demanda obviamente que tengamos garantizado la continuidad de un servicio. Sin embargo, también esta forma de la dinámica de la ciudad pues implica indudablemente una cuestión de una disputa por el agua. Y el título, aunque yo no lo sugerí, pero me encantó, ¿para quién fluye el agua?, pues nos da un elemento que va más allá de lo carentemente técnico, ¿no? Algo que en los años prácticamente 80s, 90s, pero sobre todo en los 90s, se discutía si era una discusión meramente técnica. Y bueno, uno de los elementos centrales es que pues el agua también es un elemento político, ¿no? Es un elemento social, cultural, y que tiene que ver mucho con esta apertura, y lo hemos platicado desde todas las reuniones que hemos tenido con el observatorio. Pues es un tema que se debe abrir, se debe discutir, se debe debatir. Y en este sentido, dando este preámbulo a los hallazgos que ha tenido el observatorio y a su fantástico grupo de investigación, pues me pidieron que diera como estos antecedentes
de algunas investigaciones que se han realizado en León, que como les comentaba anteriormente, no son muchas en realidad, ¿eh? Desde la Universidad de Guanajuato hemos emprendido algunas, sobre todo en el ámbito de la economía y de la ciencia política, debido un poco a nuestras carencias, digamos, en términos de perfiles. Me gustaría ser ingeniero, geógrafo, sociólogo, politólogo, pero bueno, tenemos una formación académica, ¿no? Y en esencia lo que les voy a presentar, pues son algunas investigaciones que hemos tenido. De hecho, ya llegó mi colega y el doctor Alex Caldera, con quien he tenido oportunidad de trabajar en varias de las investigaciones en la Universidad de Guanajuato. Y vamos a presentar un poco este tema como preámbulo. También hemos hallado investigaciones de otros colegas del Colegio de la Frontera Norte, hicieron una investigación muy bonita sobre cómo traslapar, ahorita se los voy a enseñar, el tema de los polígonos con respecto a los que reciben más agua y también a los que polígonos de rezago socioeconómico. Y finalmente uno que me enteré recientemente, uno que viene empujando acción colectiva, que es un poquito este escenario que pasó en pandemia, ¿no? En pandemia, pero sobre todo después de pandemia, en la época de calor, en 2023, cuando se anuncia el tandeo. ¿Cómo fue este proceso, no? Y que en realidad amerita que podamos dialogar y discutir este tema. Voy a empezar con lo que hemos hecho desde la Universidad de Guanajuato. Adelante, Chia. Bueno, antes de eso, recordarles, nosotros desde la universidad, el doctor Caldera y yo, nuestra formación de ciencia política y economía, miramos esto más allá de lo técnico y lo vemos como una cuestión también económica, política, social. Y esas es las lupas donde las vemos, ¿no? Hay una lupa que tiene que ver con estos enfoques del desarrollo y el crecimiento económico que ven al agua únicamente como un insumo, como esta parte del input para alimentar las dinámicas de crecimiento económico, Producto Interno Bruto, chalala, pero no mira mucho más allá. Y nosotros hemos considerado, dentro de muchas perspectivas, obviamente la del derecho humano al agua, que es un punto central en el que hemos debatido y analizado, y sobre todo lo que nos hemos identificado mucho que tiene que ver con el de ecología política urbana, que tiene que ver cómo analizamos el agua desde un ciclo hidrosocial, quiénes son los actores involucrados, cuáles son sus intereses, cómo se gestiona el agua en las ciudades, sobre todo en la parte urbana, pensando que el agua no es algo neutral. En realidad, un autor que me gusta mucho, que se llama Eric Svigedo, en su libro, que es un fantástico libro en 2004, decía, quien tiene el agua tiene el poder. Y hasta me acuerdo mucho de la película de Rango, ¿no? Y que cómo se da este manejo y gestión del agua. Entonces, un poquito estas son las lupas con las que hemos realizado el análisis de nuestras investigaciones en la Universidad de Guanajuato. Siguiente. Ahí se fueron las imágenes, pero ahí está. Preguntas centrales, ¿no? La gestión del agua en las zonas urbanas. ¿Para qué y para quiénes? ¿Cuáles son los fines un poquito de los que tenemos que ir abordando en estas dinámicas de analizar el tema del agua en las ciudades? Es bastante importante que podamos poner, obviamente, este tipo de preguntas en la perspectiva, en la dinámica de una orientación. ¿Qué queremos para la gestión del agua? Que garantice cuestiones fundamentales, que garantice cuestiones de crecimiento económico. ¿Cuál es el punto central que nos debemos poner? Los aspectos institucionales que tenemos actualmente en las ciudades nos dan para derecho humano al agua, no nos dan. ¿Cuáles son esas barreras? ¿Cuáles son los aspectos políticos, los aspectos económicos que podrían ser factores catalizadores, ya sea para empujar esta cuestión de derechos fundamentales, que es ampliamente discutido en las ciudades realmente, pero que tenemos que ponerlo sobre la mesa? ¿Hacia dónde gestionamos nuestros recursos? La orientación. Siguiente. Y bueno, con el doctor Alex, que aquí está presente, hemos tenido oportunidad de tener dos investigaciones prácticamente, y una que tiene que ver con la corporatización de tipo neoliberal en la gestión del agua urbana en la ciudad de León, y otro con respecto a las narrativas del mentalismo de mercado. Ahorita les voy a platicar, tiene mucho que ver con este matiz con respecto a cómo estamos nosotros desde la universidad analizando el tema del agua. Siguiente, por favor. Y bueno, parte del objetivo era preguntarnos cuál es el problema de la gestión del agua.
Y desde hace mucho tiempo, esta nota que salió en la jornada ya en el 2008 decía, León tiene reservas de agua para 10 años. Bueno, ya pasamos esos 10 años, que era en el 2018 cuando se dio esa declaración desde el propio organismo operador. Ya estamos prácticamente a 18 años. Y bueno, León, a pesar de que se canceló el proyecto El Zapotillo y que no recibimos una gota de allá, pues seguimos teniendo agua. Ajá, seguimos teniendo agua. Hay que conocer cuál es esa situación, obviamente, del agua. Ajá. Sabemos al menos que estamos en un acuífero que está sobreexplotado, dependemos mayormente del acuífero del Valle de León, pero su condición es de sobreexplotado, ¿no? Y ese es un elemento central que debemos poner atención con respecto a los elementos de la gestión del agua. Cómo poder revertir o generar un modelo de gestión que no solo también ponga atención en lo social y económico, sino también en un punto central, que es la cuestión ambiental de nuestros cuerpos de agua, de los cuales nosotros dependemos en estos aspectos, ¿no? Y entonces era conocer un poquito cuál era esa situación, pero sobre todo nos interesaba, y era lo que platicábamos durante años el doctor Alex Colder y yo, cuál es ese modelo de gestión de Zapal, del organismo operador, porque en realidad cuando nosotros discutimos en el espectro nacional y hasta internacional, tenemos que el organismo operador de agua es muy eficiente, es de los mejores del país y no hay duda, o sea, realmente hablar de Zapal es hablar de un ente público descentralizado bastante fuerte, bastante capaz. Ajá. Pero, y ahí viene la pregunta, este es lo que queremos nosotros como ciudad, un modelo de gestión que el principal indicador sea un poco la eficiencia y entonces en qué plano se queda la parte social y también la parte ambiental, que es algo que nos interesa en esta dinámica de diferentes objetivos que digamos en el espectro de la ciudad que tenemos usos competitivos por el agua. Y entonces analizábamos ese tema de cómo es el modelo de gestión del agua en nuestra ciudad junto con otro elemento central. ¿La ciudad requiere más agua? O sea, ¿cuáles son los discursos, cuáles son las narrativas que en un principio nos empujaron hacia el zapotillo y que después de tantos años finalmente nos negaron el zapotillo en 2021, ¿no? Se nos negó. Y un dato bien interesante, y este es el elemento de la contribución de Alex, que aquí está, y lo señalo, perdón Alex, pero un elemento de Alex es algo bien interesante, dice, pasaron prácticamente 2 décadas y dejamos de hacer algo bien en Guanajuato, que era la parte institucional. Todas esas herramientas por poner la mira, por poner la atención en un solo elemento, que era la presa que nos iba a garantizar que más agua para la ciudad. Pero hemos dejado de lado que otro tipo de aspectos que se pueden hacer en la ciudad. Y ahí es donde nosotros, digamos, en este espectro de la discusión, fue algo que hicimos. Adelante. Y bueno, realmente hicimos una radiografía un poquito de lo que estaba pasando en León y tomamos, obviamente, la información oficial cuando estaba Comisión Estatal del Agua. Toda esta información la obtuvimos de manera oficial y entonces empezamos a hacer como este panorama de la radiografía con respecto a la gestión del agua de lo que pasaba en León. Muchísimos datos. Lamentablemente, en el caso de Guanajuato no tenemos reflejada toda esta información, ¿no? Afortunadamente, nuestro organismo operador tiene capacidad para ir reflejando mucha de la información que se requiere por parte, en aquel entonces, de la Comisión Estatal, hoy de la SAMA, Secretaría de Medio Ambiente y el Agua. Y entonces lo que hicimos fue organizar y presentar la información. Adelante. Y bueno, vimos un poco la evolución de los indicadores físicos de Zapal, ¿no? El volumen extraído, su volumen facturado total, el facturado doméstico. Y fue interesante porque de alguna manera, ahí no está, por ejemplo, en el lado derecho mío, no está reflejado los volúmenes de concesión, pero la concesión es prácticamente supera los 100 millones de metros cúbicos, en realidad. Pero con los datos vimos que al menos el volumen extraído que obtenía Zapal era bastante estable desde el 2001 hasta el 2018, que fue donde obtuvimos información, bastante estable. También si se dan cuenta, el volumen facturado también, aunque ha ido subiendo, pero en el caso del volumen facturado doméstico, nos llamaban bastante la atención su comportamiento, cómo se ha ido el comportamiento. Si se dan cuenta, es muy estable,
tiene un buen comportamiento. Pero si tú analizas el aspecto de la población de entre 2001 y el 2018, pues prácticamente esta ciudad creció entre 450,000 y 500,000 habitantes, en realidad. Entonces, ahí hay un elemento central. ¿Qué está pasando, no? ¿Cómo se está gestionando el agua? Podrías pensar varias hipótesis. Una de ellas es la cuestión de la cultura del agua, ¿no? Y es algo que, digamos, se ha fomentado mucho. ¿Cuál es la cultura del agua? ¿Si hay cultura del agua en León, sí o no? Ajá. Y otro de los elementos centrales es, ¿será esa forma de la tendencia de la demanda del volumen facturado doméstico un resultado de la cultura o habrá otro tipo de aspectos? Y un elemento central también que vimos fue el consumo doméstico. Ojo, el consumo doméstico fue del volumen facturado doméstico entre la población, no del el volumen facturado total, ¿no? Que incluye de los demás usos, solo el doméstico. Y bueno, vimos ese tipo de comportamiento. De hecho, fue bien interesante porque en los indicadores anteriores el organismo sí ofrecía el consumo doméstico de esta forma y después ya se puso con respecto al total de usos. Adelante. Y con ese comportamiento vimos algo interesante. Se podía controlar entre más o menos 42,7 millones de metros cúbicos en 2008 que se daba al uso doméstico. Y se dan cuenta, no cambia con respecto 10 años después, 2018, 42,8. O sea, no se identifica una fuerte presión, digamos, del usuario doméstico, ¿no? En cambio, para los usos económicos se vio un poco el crecimiento, ¿no? Que se venía dando los usos económicos que pueden ser variados. Siguiente. Y un poquito de los elementos ahí donde pusimos a discusión era el tema de las tarifas. ¿Cómo era el tema de las tarifas en León? Obviamente aquí hay que involucrar varios de los elementos. También están las cuestiones de los costos relacionados con ellos. Pero en realidad cuando empezamos a revisar un poquito el tema de las tarifas, nos llamaba la atención, por ejemplo, y era ahí donde nos llevó mucho tiempo como identificar un enfoque de análisis que nos permitiera como cómo es el tipo de comportamiento de nuestro organismo operador. Hay un enfoque muy interesante que se ha hecho a nivel internacional sobre un enfoque que se llama corporatización de las empresas públicas, corporatización de las empresas públicas, y que dice que puede tener dos tendencias. Una progresista, es decir, es una empresa pública que tiene un comportamiento como una empresa privada, pero cuyos beneficios se regresan ¿a quién? A la sociedad. Esa es la progresiva. Y hay otro tipo de corporatización que es la corporatización de tipo de corte neoliberal, donde sigue manteniendo ese comportamiento como empresa privada, pero maneja de forma diferente el tema de las utilidades. Y ahí es donde nos llamó mucho la atención identificar esta perspectiva de cómo abordar la cuestión del comportamiento de nuestro organismo operador. Entonces, ese es el tema de las tarifas. Siguiente. Y curiosamente comparamos el modelo de León, todavía cuando había mucha información, digamos, en el IMTA y uno del tema de las tarifas, y pudimos comparar, bueno, esta es una de las variadas, de las diferentes gráficas que pudimos elaborar, pero comparamos las tarifas de León de 0 a 10 metros cúbicos entre 2006 al 2018, ¿no? Lo comparamos con Cancún, que es una empresa mixta, privada, pública, con Saltillo, también pública, privada, y con Aguascalientes, que era Veolia, ¿no? Ajá. Y que de alguna manera queríamos ver cómo era ese comportamiento. Ojo, también está el tema de los costos asociados. Pero nos llamaba la atención que en este rango, al principio Aguascalientes, empresa privada, tenía las tarifas más altas, ¿no? Conforme va el tiempo, las tarifas de Zapal van alcanzando y superando, de hecho, a las de las empresas mixtas, público-privadas, y al final de 2018 son tarifas mucho más elevadas. Este es con información del IMTA, con el sistema de tarifas de agua potable del IMTA. Lo comparamos, lo pudimos comparar. Y entonces al final nos encontramos que efectivamente ya eran mucho más caras las tarifas. Esto ocurría para 10 metros cúbicos hasta 20 y 30 metros cúbicos. Adelante. Y bueno, comparando ese tipo de tarifas, pues ya nos daba muchos elementos que de alguna manera, con el enfoque de análisis seleccionado, ya veíamos rasgos interesantes. Adelante.
por ejemplo, ahí comparamos esta cuestión del derecho humano al agua, ¿no? Y vimos que al menos para esta ciudad, hasta el 2018, solo si ganabas 3 salarios mínimos, podías tener este derecho humano del agua. Es decir, el tema de la asequibilidad económicamente viable para las familias en caso de que ganaran 3 salarios mínimos. Si ganabas 2 salarios mínimos, prácticamente a partir de 2012 es un tema que ya tenía discusión y debate. Y en el caso de un salario mínimo, no se garantizaba el derecho humano al agua. Ojo, aquí hay un elemento central que más adelante comentaré, pero el tema de la asequibilidad, algunos lo señalan entre el 3% y otros entre 5%. Al menos lo que tengo enterado para Zapal lo anda manejando en el rango del 5%. Pero usualmente a nivel internacional se está manejando el 3%. Y bueno, y ponemos Alex y yo esta gráfica porque de alguna manera nos indica también el tema de la pobreza, ¿no? Los datos oficiales, pues es que tenemos más de 8, bueno, no se ve ahí, pero son 800,000 personas que se encuentran en condición de pobreza. Siguiente, por favor. Un dato interesante también fue ver el tema de las utilidades de Zapal, que también sacamos de los informes oficiales de la SEAC, en realidad, y eran las utilidades, ¿no? En 2008 reportaba 239 millones de utilidades. El caso atípico fue 2013, no sé si ese era un dato correcto, pero se reportaron 900 millones de utilidades y hasta el 2018, 16 millones de utilidades, que fue el periodo de análisis que realizamos. Siguiente. Y bueno, ¿qué identificamos? Que efectivamente el modelo de gestión del agua en León sigue una tendencia de un poco estilo de una empresa corporativa de tipo neoliberal. Es decir, está mucho más enfocada, bueno, es una empresa pública, pero cuyo comportamiento es como de una empresa privada. Eso no es, digamos, raro, porque finalmente acuérdense que desde la formación del Zapal se dijo desde sus inicios, ¿no? Es una empresa pública, pero manejada por empresarios, ¿no? Entonces me parece muy normal la lógica de Zapal, o sea, si estamos hablando que Zapal se conforma a partir de la década de los 80 y finalmente quienes toman la forma, le dan esa configuración de ideas, la parte institucional, pues esta se va conformando como una empresa privada, aunque sigue siendo pública. Y entonces, cuando identificamos este tipo de hallazgos, nos pareció bastante interesante tener una empresa corporativa de tipo neoliberal. Y neoliberal, ¿por qué? A lo largo de la investigación identificamos varios rasgos. De hecho, si ustedes ven, Zapal no nos trata como usuarios, nos trata como clientes, ¿no? Ese es un punto central que señala también. Pero el tema de las tarifas, el problema de la asequibilidad, la cuestión de enfocarse más en las utilidades, es un elemento central que da cuerpo y forma para que nosotros podamos indicar que es una empresa corporativa de tipo neoliberal. Y bueno, estos son los rasgos característicos que nos indica que se pueden comportar como una empresa corporativa neoliberal. Siguiente. Y bueno, ya no tuvimos chance de seguir el tema, lo dejamos hasta el 2018, ahorita estamos en otro tipo de investigaciones, pero el día de ayer, antier, estuve buscando las tarifas, ahí están las tarifas, habrá que analizarse cómo están con respecto actualmente al derecho humano al agua, es algo que tendríamos que revisar de manera seria, ver cómo están constituidas. Y otro de los documentos que me llamó mucho la atención fue este también, que es una información oficial que está en el municipio, lo descargué. Y finalmente, los resultados del ejercicio ahorro-desahorro del año pasado, 2025, porque ese es dato de diciembre, indicaba que Zapal tenía 656,153,129 pesos, ¿no? O sea, de utilidades de ese año. Y bueno, ya con los resultados de ejercicios anteriores, tenemos más de 6,000 millones de pesos. Que indudablemente, cuando lo empatamos con la literatura, decimos, es un excelente organismo operador, Zapal. O sea, tiene mucha eficiencia financiera. De hecho, está calificada, siguiente, está calificada
ay, bueno, quién sabe por qué se movió el tipo de letra, tiene una calificación AAA. De hecho, nuestro organismo, y por eso también del debate político a nivel de la ciudad, porque muchos dicen hay que usar a Zapal para pagar la deuda del municipio. Y pues sí, o sea, yo desconozco que haya una empresa tan financieramente viable como Zapal. El detalle es con ese nivel de utilidades, ¿cuántos proyectos sociales no podríamos hacer en nuestra ciudad? ¿Cuántos no podríamos trabajar con poner como prioridad la parte social? Y de hecho es bien interesante. Zapal ha logrado encontrar este modelo financiero, este esquema financiero de tarifas. eh, la verdad es que somos una sociedad muy educada, prácticamente, y cuando digo educada es que estamos educados a pagar, o sea, tenemos buen nivel de educación para pagar, y entonces nos enfrentamos a este tipo de matices. Nosotros también reforzamos este tipo de perspectivas en donde de alguna manera asumimos la parte de clientes, ¿no? Nos sigue llegando el agua, difícilmente ponemos puntos centrales de discusión. Sin embargo, pues todavía hay sectores de la población que tienen carencias en los servicios de agua potable, ¿no? Todavía existen muchos. Zapalda, si no mal recuerdo, revisando esta semana, 97% de cobertura. Por ahí hay un 3%, pero si ustedes analizan este 3% y lo multiplican con respecto a lo que implica 1.800.000, pues ya hay una proporción de personas importantes en este municipio que no está recibiendo los servicios de agua potable y que sin lugar a dudas está vulnerando ¿cuál? El derecho humano al agua. Entonces, sí tenemos un organismo operador muy fuerte, eso hay que valorarlo, hay que rescatarlo, pero el punto ahora es, ¿cómo hacemos que un organismo tan financieramente viable retribuya socialmente? O sea, en la parte ambiental, en la parte social. Una de las discusiones que tuvimos Alex y yo durante el proyecto del Zapotillo era una bien interesante, que la discusión es que Zapal y Comisión Estatal del Agua nunca quitaron la atención del Zapotillo, nunca la quitaron, era el proyecto, se anclaron a él. Y nosotros preguntábamos, ¿será la solución para los problemas sociales del agua? Y es bien interesante, pero si hubiese llegado esa agua, se estimaban 120 millones de metros cúbicos al año, pero primero, aquí no presenté el nivel de fugas de Zapal, ¿no? Más o menos todavía sigue siendo 25-30%. Cuando yo me quedé eran 30 millones de metros cúbicos lo que se fugaba hasta el 2018. Ahorita no tengo el dato exacto. ¿Cómo enfrentar esos temas de gestionar localmente para no molestar al vecino? ¿Cómo educamos a la sociedad leonesa en algunos casos que sí tenemos consumos muy elevados también? Y digo, aquí es bien interesante, el sistema de tarifas lo podemos usar para quien hace un dispendio del agua, para quien la derrocha, pero para aquellos sectores vulnerables hay que poner atención. ¿Podemos o no podemos implementar un esquema de subsidios cruzados, ¿no? Que permita de alguna manera solventar esta parte que tenemos con un segmento de la población. Pero ahorita también se ha volcado mucho la atención hacia Presa Solís y tenemos que valorar esa parte, porque finalmente, si llega el agua de Presa Solís, la pregunta que hago, y ya la tenemos resuelta, es, ¿las tarifas se van a mantener o van a crecer mucho más? ¿Quién va a pagar por las tarifas del agua una vez que, digamos, recibamos agua de Presa Solís? Y esos son uno de los temas que uno de los municipios o el municipio más pobre a nivel nacional se tiene que plantear. Ajá. Porque el que nos llegue agua de otras localidades que ya estamos ahora, primero generamos un problema con Jalisco, ahora lo tenemos de manera interna. No podemos resolver, no tenemos esa capacidad institucional financiera de ordenar nuestra cuenca y poder garantizar de manera generalizada la cobertura de manera sustentable y social el agua aquí en León? ¿O es que sí preferimos otro tipo de indicadores que nos dan representatividad en el panorama internacional? Y bueno, ahí están muchas de las conclusiones que tenemos. Sí lo tuvimos como en esta parte de un modelo de corporatización neoliberal. Sí lo pueden revisar los artículos que fueron ampliamente revisados por muchos investigadores. Siguiente, por favor. Me voy a apurar. Este es otro tema que se tocó un chico del Colegio de la Frontera Norte que él quería poner sistemas de captación de agua de lluvia. Y es bien interesante, cuando les digo del tema también ambiental, y les decía,
nos enfocamos mucho en el Zapotillo. Habría que revisar los datos oficiales de cuánto dinero invertimos en el Zapotillo y qué ha sido el agua más cara. Porque ¿cuánta agua recibimos del Zapotillo? Cero, ni una gota. Y yo creo que es la inversión, la apuesta más cara que hemos tenido en León para no recibir nada. Nosotros cuando existía el Cotas del Valle de León, que era un actor que se encargaba de la protección ambiental del acuífero, tenía muchos proyectos y le comentamos cuánto costaría rehabilitar la parte alta para poder generar la filtración, gracias Alex. Nos comenta, con 400 millones de pesos lo podríamos hacer, un buen proyecto de inicio. Micropresas, cisternas ciegas, todas estas sistemas de captación, todo para poder rehabilitar. Ahora, como le llamamos, soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Todo ese tipo de elementos para incorporarlos. Lamentablemente no se puede hacer. Y este joven, me gustó mucho su tesis porque contrasta el nivel del grado de marginación, con el nivel de inyección de agua. Él obtuvo directamente los datos de Zapal, ¿no? De hecho, hizo una estancia en Zapal y pudo identificar ahí. Entonces, bien interesante porque si ustedes traslapan el tema de los mapas, hay algo bien interesante, pero las personas que están en rezago socioeconómico de marginación social, pues son las que más cuidan el agua, son las que más cuidan el agua. Pues porque sí representa una parte significativa de su ingreso. Y un elemento central que no puse, y tal vez se me pasó, lo voy a recuperar, pero el tema del derecho humano al agua con respecto, por ejemplo, tenemos un municipio que a los 6 meses de ausencia de pago te puede cortar el servicio. Y ese es un tema de amplia discusión. En este caso, ni en Inglaterra, que fue donde nació la cuna de la privatización de los servicios de agua potable, se cancela. Te pueden quitar el servicio a pesar de que no pagues. Pero aquí a los 6 meses sí puede ser. De hecho, a mí se me pasó 3 meses y fui corriendo a pagarlo. Sí, porque sí me da miedo, ¿no? Pero esos son puntos, aunque suena bien chistoso como chascarrillos, pero que como sociedad tenemos muy claro que lo tenemos que cumplir, si no sabemos las implicaciones. Y bueno, si ustedes traslapan, se van a encontrar un poco esta cuestión. Los grados, la población socioeconómicamente con mayores capacidades es quien más agua consume. En algunos casos, arriba de 30 metros cúbicos. Obviamente tienen áreas verdes muy grandes, lo que sea. Mientras que las del sector socioeconómico rezagado es ahí donde estamos enfrentando los problemas. La siguiente, y este fue un tema no muy lejano, de hecho no sé si está, lo emprendió Gustavo Lozano de Acción Colectiva, me lo compartió porque se me hizo muy interesante el tema y que fue a partir del tandeo, ¿no? Y el tandeo en la zona norte, ver si implicaba esta cuestión de si afectaba o no el derecho humano al agua. Aunque no es una investigación que esté en un artículo, sí fue algo que comenzaron y sí llama poderosamente la atención. Se hizo una solicitud, se dio una respuesta por parte de Zapal y es bastante interesante analizarla porque se hizo los polígonos o las zonas con los que, me puedes ir también ya cerrando, Chia, si quieres, pero esta parte de los polígonos que se vieron afectados. Lo que me decía Acción Colectiva era bien interesante. Dice, ¿de quién es la atribución para poder designar que va a haber tandeo, de que se va a bajar el agua a la población? ¿De quién? O sea, ¿cuál es el ente competente? Y Acción Colectiva me decía, el ente competente no era el director de Zapal, quien fue quien lo impulsó. Habrá que corroborar esto. Pero eso resulta bastante interesante también en el ámbito de analizar la ciudadanización de nuestro organismo operador, de nuestro Consejo Ciudadano también. Cómo está constituido, cómo está representado. Y que de alguna manera, digamos, haya pluralidad de perspectivas y de miradas con respecto a cómo vemos el tema de la gestión del agua. Y entonces era uno de los temas centrales. Existía esa figura del director, del director del consejo, del director de Zapal, era la figura para impulsar el tandeo. Ahora, el tema de terciar,
pues implica un elemento central, el tema de la continuidad, ¿no? El servicio, que implica obviamente la continuidad y que dice el derecho humano al agua. Y algo bien interesante a mí me llamó la atención, adelante, se cambió la letra, pero nos aparecieron algunas. Pero me llama mucho la atención la forma de la distribución. De hecho, en el oficio que regresa Zapal, dice, no hemos vulnerado el derecho humano al agua porque se señala de 50 litros hacia arriba, ¿no? Y en cada una de esas zonas está arriba de 80, pues por lo menos 80 metros. Y un elemento interesante fue, en este sentido de la zona norte, el mismo Zapal decía, se agarró agua de los insurgentes para extender la cobija y dar agua a los castillos. Pero es bien interesante porque si se dan cuenta, zona cumbre, zona bajío y Gran Jardín está muy por encima hasta del consumo promedio de agua que señala el organismo operador. Ajá. Entonces, se está hablando, por ejemplo, de un problema de distribución del agua aquí en este punto. Entonces, hay varios elementos centrales que Acción Colectiva ha estado, digamos, discutiendo con el organismo operador para determinar esta cuestión con respecto al derecho humano al agua, la violación con respecto al Tandía, y uno de los elementos también que fueron centrales, que se justificara si Zapal no tenía agua. De hecho, en el documento Zapal indica que hasta aumentó la producción de agua, pero entonces, ¿por qué se tuvo que implementar tandeo para ellos? O sea, en esta parte sí requiere una profundización en el análisis para determinar, obviamente, si el tandeo que se implementó desde 2023, 24 y no recuerdo si 25, creo que sí, realmente no vulneraba la cuestión del derecho humano al agua. Para cerrar, la última ya nada más agradecer, pero el punto central es la presentación que nos hará ahorita el Observatorio Ciudadano de León, que me parecen resultados bastante interesantes, deberían dar apertura y esa puede ser una palabra que va a ser provocadora, finalmente porque el foro es para eso. Pero el tema es, ¿debemos o no politizar el tema del agua? ¿O dejarlo únicamente en la discusión técnica financiera? Esa es una de las cuestiones que debemos tener aquí. Pero para cerrar, sí, ¿para qué influye el agua? Que era en la mesa, ¿cómo se llama nuestra mesa? ¿Pueden poner el título de nuestra mesa? ¿Para qué influye el agua? Pues para quien, desde mi perspectiva, para quien pueda pagar y sí para los usos económicos. Y creo que eso debería dar mucho a discusión en nuestra ciudad, a abrir el tema, sobre todo en un panorama de cambio climático que estamos enfrentando, que vamos a enfrentar, en el panorama de un proyecto Presa Solís, que también tenemos que ver, yo siempre digo, si tenemos un organismo operador tan capaz, tan fuerte, vaya, ejemplo del país, ¿por qué no podemos resolver nuestros temas de gestión del agua aquí de manera local? ¿No tenemos esa capacidad? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Somos muy fuertes, ahora sí como el eslogan, somos muy fuertes, somos León, y tenemos el mejor organismo o uno de los mejores del país. No podemos organizarnos para la parte ambiental, evitar el deterioro de nuestro acuífero en más de 50 millones de metros cúbicos, atender la parte social de manera responsable, derecho humano al agua, y fomentar de otra forma, sin dejar de atención, la parte del crecimiento económico de nuestra ciudad. Ahí lo dejaría, y bueno, le voy a dar toda la mirada y atención a nuestro OCL. Yo lamentablemente me tengo que retirar porque tengo otro evento en Guanajuato, pero muchas gracias por la atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Te entregamos un reconocimiento, nos dejas con muchas preguntas en el aire y pues te agradecemos tu participación. Hola, muy buenos días. A nombre del Observatorio Ciudadano de León y de la Comisión de Ciudad para Todos, les presentaremos la investigación titulada ¿Para quién fluye el agua? Siguiente, por favor.
Para comprender el alcance de la investigación es necesario precisar nuestro objetivo, que es analizar la distribución del suministro de agua por parte del sistema de alcantarillado de agua potable de León para el uso doméstico en la ciudad. Asimismo, visibilizar y evaluar los costos sociales y económicos en el periodo de 2019 a 2025. Siguiente, por favor. Para la parte metodológica se implementó un análisis de 3 etapas. La primera fue la sistematización de datos oficiales de 2019 a 2025, provenientes de censos y solicitudes de información, comparando las estimaciones de consumo por nivel socioeconómico por parte de la CONAGUA. Asimismo, se tomó información de instituciones como la MAI, ZAPAL e INEGI. Después se realizó un análisis socioterritorial mediante la elaboración de mapas temáticos provenientes o elaborados con cookies y mapa digital de México. Y finalmente, en la tercera fase se ejecutó la interpretación estadística, y cruce de variables con información de instituciones. Siguiente, por favor. Para este marco metodológico nos permite situar el problema dentro de un marco normativo, que es importante recordar que en julio del 2010 la ONU reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano esencial. Posteriormente, en febrero del 2012 se elevó a rango constitucional en el artículo 4, el cual el derecho de agua de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua potable. Y finalmente, en diciembre del 2025 se aprobó la Ley de Aguas Nacionales, la cual regula la explotación y uso y conservación de las aguas en México. Siguiente, por favor. Teniendo claro este marco de derechos, iniciaremos preguntando, ¿alguien de aquí sabe cómo León se abastece de agua? ¿Alguien que responda? No hay respuestas equivocadas, a eso venimos hoy a aprender. ¿Sí? Sí, así es. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, León se abastece de 4 principales acuíferos, que es el Valle de León, Silao Romita, el Río Turbio y la Muralla. Sus principales tipos de uso es el agrícola, el abastecimiento público y el industrial. Del abastecimiento público es del que estaremos hablando más adelante. En el mapa se puede visualizar que los acuíferos ya están en su sobreexplotación y que León tiene un menor abastecimiento de fuentes superficiales, tales como la presa del Palote y la presa de San Juan de Otates. Siguiente, por favor. El agua que llega de estas fuentes permite abastecer a más de 400,000 viviendas con un acceso directo dentro de la vivienda. Y alrededor de 15,000 viviendas disponen de ella únicamente en patio o terreno. Las viviendas con agua dentro del domicilio, un 95% se abastece del servicio público de agua, un 2% de un pozo comunitario y un 1% de una pipa. Siguiente, por favor. Posteriormente se identifica que 15,707 viviendas no tienen un acceso directo al agua. Lo preocupante aquí es la vulnerabilidad de su alternativa de abastecimiento, ya que el 63% se abastece mediante una pipa, el 15% de una llave comunitaria, el 13% de otra vivienda, el 5% de un pozo. Siguiente, por favor. Para atender a fondo el impacto económico, se realizaron estimaciones a través de los criterios de la Asociación Mexicana de Mercado y Opinión, la AMAI, que categoriza los estratos en siete estratos. El nivel AB, que es el alto, con un ingreso superiores de 75,000 pesos mensuales, hasta el nivel E, que es baja extrema, con un ingreso estimado de 2,000 a 4,500 pesos mensuales. Además, considerando que la MAI solo tiene el análisis de nivel socioeconómico a partir de 2024, se tomó la decisión de hacerlo a partir de esta fecha, 2024 y 2025. Es fundamental incorporar el valor de ajuste de Conagua, que él maneja 3 estratos sociales, que es el alto, el medio y el bajo. El valor de ajuste es un multiplicador. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos permite estimar cuánto más o cuánto menos, consume agua y cuánto sería el pago del recibo del agua. Es decir, el estrato social medio es la base para saber el consumo de los estratos sociales altos y bajos. Un ejemplo de esto es si un estrato social medio consume 10 metros cúbicos, un estrato social alto estaría consumiendo 2.2 más, o sea, 22 metros cúbicos. Y si yo quiero conocer cuánto consume un estrato social bajo, se consumiría la sexta parte, o sea, estaría consumiendo 6 metros cúbicos. Siguiente, por favor.
Como parte integral de este análisis se tiene que tener en cuenta las tarifas de costos por parte de Zapal. Si bien la cuota es igual para todos, ya sea por código postal o por zona, se puede observar que a partir de los 10 metros cúbicos tiene un costo base y que a partir de los 20 metros cúbicos se estaría pagando el doble del 10º metro cúbico. También se observa que ha tenido un aumento en los últimos años, pasando de 109 pesos en 2019 en 2025 a 137 pesos, y que en los 10 metros cúbicos, estando de 8 pesos, pasó a 11 pesos. Siguiente, por favor. Y le cedo el micrófono al licenciado Luis Ángel Chia. Buenos días. Bueno, para comenzar la presentación de los datos que hemos tenido, cabe resaltar o vamos a explicar cómo es que se fueron formando esta información. Principalmente tuvimos un reto muy grande con la obtención de datos debido a que la mayor parte de estas fue por medio de transparencia. Aclarando esto, hay que destacar que nosotros no tenemos los datos desagregados a nivel colonia, a nivel AGEP o a un nivel un poco más bajo de territorio, por lo que vamos a estar o por lo que se trabajó con las zonas que Zapal tiene determinadas para el uso administrativo, es decir, se usan para uso cobro de acuerdo con Zapal. La zona 1, que está al suroriente de la ciudad, que delimita con la avenida Miguel Alemán y los bulevares Adolfo López Mateos y Boulevard Aeropuerto, es esta zona que está en color azul y tiene colonias como la zona centro, también tiene colonias de nueva consolidación como el Mayorazgo, entre otras. También esta zona tiene polígonos de desarrollo como pueden ser San Juan de Abajo y la 10 de Mayo. En la zona 2, que está al suroriente de la ciudad, que delimita con el Boulevard Miguel Hidalgo y los bulevares Adolfo López Mateos y Boulevard Aeropuerto, encontramos colonias como El Cuecillo, Villas de San Juan y también tenemos polígonos de desarrollo como Medina. En la zona 3, que es la zona más contrastante de las 4, donde encontramos colonias como Gran Jardín, El Campestre, Las Joyas y un polígono de desarrollo que es Los Castillos, delimita con el Boulevard Miguel Hidalgo y al sur está delimitando con los bulevares Campeche y San Juan Bosco. Finalmente, la zona 4, que es la más pequeña en extensión, encontramos colonias como Las Ilamas, León 2 y está ubicada entre la avenida Miguel Alemán, Campeche y el Boulevard San Juan Bosco. También la podemos ubicar porque es la salida a San Francisco del Rincón. Y bueno, dando continuidad con esta investigación, en la zona 1 encontramos que hay una población de más de 350,000 habitantes y Zapal en 2025 tenía un registro de más de 91 tomas domésticas. ¿Cuánto? 91,000. 91,000 tomas domésticas, perdón. Entre 2019 y 2024 se le suministraron al uso doméstico más de 57 millones de metros cúbicos. Para ponerlos en perspectiva, la presa El Palote tiene una capacidad máxima de 10 millones de metros cúbicos. Es decir, entre 2019 y 2024 a esta zona se le suministraron casi 6 presas El Palote de agua. En un análisis complementario estimamos o se realizó un cálculo en el que nos arrojaba que a esta zona por toma doméstica se le estaban destinando 290 litros por toma al día, mientras que esta zona cuenta con 1,670 viviendas que no tienen acceso directo al agua, es decir, tienen diferentes formas de abastecimiento, como se mencionó, como había mencionado mi compañera Victoria. En este análisis, para ver y contestar la pregunta que nos ha traído hasta el día de hoy, ¿para quién fluye el agua? Encontramos que era necesario hacer un análisis por cada tipo de uso o en o más específico el consumo por cada tipo de uso, teniendo Zapal cinco tipos de uso. El principal, que es el doméstico, que es el que abastece a los predios de casa habitación. El comercial, que es para establecimientos y oficinas dedicadas a la comercialización de bienes y servicios. El mixto, que funge como doméstico y comercial. El de beneficencia, que es el de instituciones que brindan servicios sin fines de lucro, como pueden ser hospicios, centros de rehabilitación, entre otros. Cabe aclarar que por la naturaleza de este tipo de uso no consideraremos tanto en cuenta los resultados que arrojó, porque lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y finalmente, el industrial, que es el uso que usa el agua como materia prima para su transformación y o producción.
la distribución del suministro de agua encontramos que de 2019 a 2024 el uso doméstico tuvo un aumento de más del 3%, es decir, en 2019 tenía un suministro de 9.3 millones de metros cúbicos y en 2024 pasó a 9.5 millones de metros cúbicos, mientras que otros usos como el industrial tuvo una disminución de más del 20%, pasando de 0.33 millones de metros cúbicos a 0.25 millones de metros cúbicos. Esto a raíz de la pandemia. A partir de la pandemia, los usos que no fue doméstico, tuvo una disminución por varias razones. Cerraron comercios, la producción industrial tuvo que disminuir y por ende también el suministro de agua disminuyó en estos tipos de usos. Pero, ¿qué pasa cuando lo contrastamos contra el número de tomas que tiene el agua en esta zona? Encontramos que al uso doméstico es al que menos se le destina agua, con 298 litros por toma, mientras que el uso industrial se le están destinando 1.355 litros por toma. Es decir, se le están destinando 4 veces más de agua a una toma industrial que a una vivienda. Y como les mencionaba, en el caso de beneficencia llega hasta los 3.176 litros por toma al día. El caso es que no es lo mismo abastecer a una vivienda que tiene 4, 5 o hasta 6 habitantes que abastecer a un centro de rehabilitación o a un centro de rehabilitación que puede atender a decenas, incluso centenas de personas en un mismo día. También el uso comercial, vemos que se le destinaron 524 litros por toma al día y al mixto 346 litros por toma al día. En un análisis complementario se decidió estimar cuánto estaba destinando cada estrato social al pago del servicio del agua, en este caso considerando la información que nos proporciona la MAI, el consumo y el valor de ajuste. En este caso encontramos que en las recomendaciones internacionales, la ONU recomienda no destinar más del 3% al pago del recibo del agua. Y encontramos que los estratos sociales más vulnerables, que es el bajo bajo y el bajo extremo, están destinando entre el 4 y el 9.6% de su ingreso al pago del recibo del agua. Es decir, tenemos más de 20,000 viviendas que están en este caso de vulnerabilidad, mientras que los estratos sociales altos están destinando menos del 1% y los medios entre el 1 y el 2.5% de su ingreso al pago del recibo. Siguiendo con la zona 2, encontramos que es la zona más grande tanto en población como en extensión, teniendo una población de más de 590,000 habitantes y en 2025 Zapal registró 166,000 tomas domésticas. En ese caso encontramos que entre 2019 y 2024 se suministró 99 millones de metros cúbicos de agua, es decir, casi 10 veces el palote. En consumo promedio encontramos que esta zona está consumiendo 283 litros por toma al día y tiene casi 4.900 viviendas sin acceso al agua directamente. Aquí cabe recalcar que este promedio de litros por toma al día en consumo, pues obviamente, como mencionó el doctor Tagle, hay zonas en la zona hay colonias que son de clase alta, clase media y clase baja. Entonces, aquí hay un cierto sesgo que cabe aclarar, que debido a la desagregación de la información, bueno, pudimos ahondar más. Pero como vimos en la presentación del doctor Daniel, vemos que sí, efectivamente, las colonias de mayor ingreso sí tienen un consumo superior al promedio. Cuando hablamos del suministro de agua en metros cúbicos entre 2019 y 2024, encontramos nuevamente el mismo patrón que en la zona 1. El uso doméstico tuvo un aumento del 7.52% entre 2019 y 2025, pasando de 15.7 millones de metros cúbicos consumidos a 16.8, mientras que el uso industrial pasó de 0.24 millones de metros cúbicos consumidos a 0.21, es decir, una disminución del 12.50%. Sin embargo, contrastando nuevamente con el consumo por toma, encontramos que el uso industrial nuevamente es el que mayor consumo tiene con 793 litros por toma al día, es decir, casi 3 veces más que el uso doméstico, que tuvo 291 litros por toma al día en consumo. En el caso del comercial tiene un consumo de 516 litros por toma al día y el mixto de 342. Nuevamente, siguiendo con esta parte de la investigación, los estratos sociales más vulnerables están destinando entre el 4 y el 9.6% al pago del recibo.
Recordemos que la ONU recomienda no destinar más del 3% en este rubro y las clases sociales altas o los estratos sociales altos están destinando entre el 0 y el 1.5%, mientras que las medias entre el 1 y el 2.5% de sus ingresos. En este caso encontramos que más de 35,000 viviendas son las que se encuentran en este estrato de vulnerabilidad. La zona 3, que como habíamos mencionado es la zona más contrastante, tiene una población de 443,000 habitantes y se registraron 134,241 tomas en 2025 de uso doméstico. Y su consumo o su suministro de agua fue de 81 millones de metros cúbicos entre 2019 y 2024, poco más de 8 presas del Palote para que sigamos teniendo el contexto de lo que se le está destinando. Y tuvo un consumo promedio al día de 288 litros por toma, teniendo en viviendas sin acceso 3,005 viviendas. En el suministro de agua, aquí ya encontramos un patrón un poquito distinto. Vemos que esta zona es más de tipo de servicios, porque por lo menos en el caso del uso mixto, vemos un aumento del suministro de agua o del consumo de agua, pasando de 1 millón de metros cúbicos a 1.03 millones de metros cúbicos, es decir, un aumento del 3%, mientras que el uso doméstico tuvo un aumento del 7.22%, pasando en 2019 de 12.88 a 13.81 metros cúbicos de agua. Y lo que les mencionaba, aquí el uso comercial es el que se lleva la mayor cantidad de agua por toma, encontrando que se le están destinando 567 litros por toma al día, mientras que lo industrial tiene 378 litros por toma, el mixto 338 y nuevamente el uso doméstico se le están destinando solo 298 litros por toma al día. Y en la zona 3 también, en la zona 3 también encontramos el mismo patrón. Los estratos sociales más vulnerables están destinando más del 3% que recomienda la ONU destinar al pago del recibo, teniendo más de 32,000 viviendas en esta situación. Y las clases o estratos sociales altos están destinando entre el 0 y están destinando menos del 1% al pago del recibo, mientras que las clases medias entre el 1 y el 2% al pago de su recibo. Finalmente, la zona 4, una zona que tiene una población de 216,000 habitantes y se registraron 60,000 tomas en 2025, a la cual se le suministraron 40 millones de metros cúbicos entre 2019 y 2024, lo que equivale a 4 presas El Palote. Y tiene 466 viviendas que no tienen acceso directo al agua y su consumo promedio fue de 300 litros por toma al día. En cuanto a aquí ya vemos un cambio muy drástico. Vemos que en el caso del sector industrial tuvo un aumento del 133%, pasando de 0.27 millones de metros cúbicos en 2019 a un consumo de 0.63 millones de metros cúbicos, mientras que el uso doméstico apenas tuvo un aumento considerable del 0.93%, pasando de 6.47 millones a 6.53 millones de metros cúbicos. Cuando hablamos de cuánto se está inyectando por toma, vemos que el sector industrial en esta zona está predominando con más de 2,900 litros por toma al día, mientras que el doméstico solo se le están destinando 310 litros por toma al día. En el caso comercial se está teniendo un consumo de 900 litros por toma al día y el uso mixto de 359 litros por toma al día. Aquí lo importante es ver cómo los usos industriales están consumiendo hasta 9 veces más que lo que está consumiendo una vivienda. Finalmente, llegamos a la parte de gasto por estrato social, en donde nuevamente aquí vemos el caso más grave, ya casi llegando al 10% en los estratos sociales bajos, perdón. Recordemos, el 3% de la ONU recomienda no destinar más del 3% y encontramos que más de 12,000 viviendas, 13,000 viviendas están destinando hasta casi el 10% de sus ingresos al pago del recibo, mientras que los estratos sociales más altos están destinando hasta el 1.6% de sus ingresos y las clases medias o los estratos medios hasta el 2%. Retomando un poquito lo anterior, tenemos una tabla de los principales hallazgos que encontramos por estas zonas. Encontramos que efectivamente la zona 2 es la que mayor número de tomas domésticas tiene, mientras que la zona 4 es la de menor número de tomas. En cuanto hacemos el comparativo en consumo por litro, encontramos que la zona 3 la zona 2 es la que menor consumo consumo doméstico tiene, mientras que la zona 4, llegando a los 299 litros por toma, es la de mayor consumo.
En el caso industrial, encontramos que la zona 3 es la de menor consumo con 378 litros por toma al día y la zona 4 con 2.904 litros por toma al día en el sector industrial. Y finalmente encontramos que la zona 2 es la que mayor número de viviendas sin acceso al agua tiene, con 400.896, mientras que la zona 4 solo tiene 466 viviendas que no tienen acceso directo al agua. Pero quitando de lado el estrato social o esta parte del análisis social, del estrato social, encontramos que sí, efectivamente, ha habido un aumento en las tarifas de Zapal a partir de 2019. En 2019 aproximadamente costaba, o el recibo en cada zona llegaba a un promedio de entre 180 y 190 pesos, hasta 2025, donde los promedios se dispararon a llegar a los 220 y 240 pesos al mes, teniendo un aumento aproximadamente del 24 al 28%. Llegando a la parte de las conclusiones, encontramos que en 2020 más del 90% de las viviendas tenían acceso al agua mediante el servicio municipal, es decir, mediante Zapal, pero las zonas vulnerables se encontraban principalmente en las periferias. Como vemos en este mapa, entre más oscuro sea el mapa, es mayor la vulnerabilidad hídrica. La vulnerabilidad hídrica se compone del hacinamiento y del número de viviendas que no tienen acceso al agua. Y también, entre más oscuro sea el mapa, es menor el nivel socioeconómico. A más claro sea el mapa, encontramos que hay menor vulnerabilidad y un nivel socioeconómico más alto, como puede ser la parte de Gran Jardín o en donde encontramos colonias o fraccionamientos de clase media. En la parte del centro encontramos que la vulnerabilidad hídrica es muy baja por ser colonias o zonas consolidadas, pero el nivel socioeconómico se encuentra entre el medio y el medio bajo. Por eso está en rojo y no tanto en oscuro. Y pese a que la tarifa es igual para todos aquí en León, encontramos que el costo no es el mismo para todos. No es lo mismo estar destinando el 10% del ingreso en un... No es lo mismo estar destinando el 10% del ingreso al pago del recibo que estar destinando el 1%. Sin embargo, hay otras vulnerabilidades sociales que no se han tomado en cuenta o que no hemos explicado más a profundidad debido a las cuestiones de tiempo. Pero cuando vemos que hay viviendas que no tienen acceso directo al agua, que tienen que acarrear el agua desde un pozo, desde una toma comunitaria, pues la vulnerabilidad se agranda muchísimo más. También encontramos que hay viviendas que aún en estos tiempos están acarreando agua de un río, de un lago, que lo que implica también riesgos a la salud. Entonces, entre más vulnerable sea económicamente, socialmente hablando, también representa mayores riesgos. Y no todo es malo, o sea, realmente, como se mencionó con anterioridad, Zapal es un buen administrador, bueno, hay que felicitar a Zapal por tener una buena administración, una buena gestión, en donde en León aproximadamente se están consumiendo entre 288 y 300 litros por toma al día, lo que equivale entre 75 y 79 litros por habitante al día. Eso en los promedios. Eso en los promedios. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda para el consumo humano entre 50 y 100 litros por habitante al día, teniendo en este caso León también la parte ciudadana una buena cultura del cuidado del agua. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos hacia el futuro? Nosotros hacia el futuro esperamos una gestión de Zapal más democrática y más ciudadana y que tenga mayor transparencia en los procesos e información. Como hemos mencionado, hacer esta investigación fue muy prolongada, empezamos hace un año, pero la información no fue tan asequible, no fue tan fácil de llegar a ella y las estimaciones pues nos han permitido lograr un buen resultado que nos han llevado a lo que estamos presentando el día de hoy. Y finalmente, en la parte social, buscamos mayor equidad de acceso al agua para todos, mayor sustentabilidad en la gestión hídrica. Es decir, reconocemos el esfuerzo que está haciendo Zapal en los últimos años por modernizar el servicio de agua potable, por implementar esas nuevas tecnologías, pero creo que puede haber puede haber mejores técnicas, mejores proyectos que puedan beneficiar a la ciudadanía. Por mi parte, es todo. Gracias a Luis y agradezco sobre todo, sé que hoy proporcionamos detalles muy técnicos. Me gustaría precisar algunos aspectos que Luis nos refiere en esta presentación y que son muy complementarios.
Tagle nos dio un panorama hasta 2018, nosotros buscando hacer un seguimiento de qué ha pasado en los últimos años, presentamos 3 análisis muy importantes en relación al tema. Primero, quisiera posicionar el tema del derecho al agua como un derecho humano. Toda la población tendría que tener acceso al agua sin importar la geografía ni el lugar en donde se ubica. Entonces, partiendo de esa idea, sabemos que al menos más de 15,000 viviendas no cuentan con agua. Entonces, es un reto que nos tiene que buscar a todos cómo gestionamos que todas las personas, al abrir una llave, puedan tener acceso al agua. Porque no es lo mismo abrir la llave que tener que acarrearla de una toma comunitaria. Marquemos esa pauta como una pauta de gran relevancia. Sigamos con el tema de que, de acuerdo a la ONU, una persona en su consumo debería de gastar menos del 3% de sus ingresos. Y lo que nos revela la investigación es que las poblaciones que ganan menos de 4,500 pesos están gastando hasta el 9-10% de su ingreso para un consumo de agua. Así que entendemos que hoy Zapal ya tiene una base para cobrar una cuota a partir de los 10 metros cúbicos. Pero pensamos que si nosotros con la información disponible y que se refiere a las zonas en las que hoy Zapal nos pudo proporcionar la información, pudimos hacer este análisis, seguramente con la capacidad que tiene el órgano operador y que sabemos que la tiene, podría hacer análisis mucho más pormenorizados para hacer tarifas diferenciadas, para hacer tarifas en donde el que más tiene pueda cubrir un costo y quien menos tiene pueda cubrir un costo más asequible, porque tendríamos que hacer que el agua sea nuevamente un derecho y un derecho para todos. Agradecemos mucho a Zapal la información que nos compartió, agradecemos hoy su presencia, esperamos que estas reflexiones que hoy nos deja la investigación nos permita seguir ahondando, sinceramente crear una investigación a partir de nuestra primera investigación en el observatorio en este tema, nos da muchas más líneas para seguir avanzando. Creemos que es un tema que tenemos que remarcar y seguir ahondando y seguir construyendo nuevo conocimiento para el tema y pues ojalá que estén con nosotros en las siguientes entregas y que puedan acompañarnos en esta reflexión, en esta discusión y a plantear cómo la agenda del tema del derecho al agua tiene que ser un tema universal. Muchas gracias. Gracias. Damos paso a las preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, primero que nada, pues felicidades a todos los que estamos aquí por asistir y preocuparnos por este tema, incluyendo al observatorio que hizo su tarea. Pero sí me gustaría mucho el mencionar que me hubiera gustado ver en las exposiciones del agua tratada qué tanta se está utilizando para industria, qué tanta se está utilizando para vivienda, para el riego de jardines, porque realmente ahí está gran parte de la solución, el poder darle más usos al agua que se usa y que se extrae. Esa parte me gustaría mucho que se complementara a la brevedad posible y que realmente la viéramos como una parte de la solución que sí depende de nosotros. Y a final de cuentas, también el mencionar que creo que vale la pena el tratar de enfocar a que el agua de mayor calidad sea el agua que nos sirva para el consumo. Y el agua tratada la enfoquemos a la industria, al riego de jardines, pero no tanto al contacto humano ni menos al consumo humano. Esa parte, además de ser más económico, usarla, el tratamiento para ese fin, tiene una mayor prevención para la salud también. Gracias. ¿Les parece bien si escuchamos todas las preguntas y concluimos con ellas? Adelante con el doctor Caldera y luego damos el espacio para más. Caldera. Bueno. Perdón. Lo primero quiero felicitar al observatorio por poner la atención en este tema, que como sin duda, además de la seguridad, donde había ya aportado mucho, es el tema más importante para la ciudad.
Y bueno, más rescatar un poco la invitación de Tagle y que no se malinterpreta en términos de la politización del tema. Porque acuérdense que la palabra política o politización viene de polis, es decir, de la ciudad, es decir, de un asunto de todos. Y el agua, pues, es un tema que debe estar politizado en ese sentido, es decir, ser un tema de todos. Y es lo que aporta el Observatorio Ciudadano con esta investigación. Y ojalá sea la primera de muchas, ¿no? Que agreguen luego todos los análisis que vayan involucrando. Pero bueno, principalmente esa apertura a la discusión del tema en términos pues de esa discusión pública en León, pues implica efectivamente esta idea de cómo si es necesario que Zapal también, obviamente en términos de diseño institucional, cada vez también abra más la posibilidad a estas discusiones, sobre todo desde su consejo directivo, porque ahí es donde se toman las decisiones importantes, sobre todo qué proyectos aprobar, a qué prioridades dar. Como vemos, hay o sea, obviamente se felicita por el buen manejo que ha habido de Zapal durante tantos años, ¿no? Destacando en el concierto nacional. Pero bueno, el dinero que efectivamente se puede tener de esta buena gestión, pues debe estar dirigida principalmente, como vemos, a poder financiar el derecho humano al agua en primera instancia. Pero el derecho humano al agua está ligado también al tema de el agua para el ambiente. Es decir, sin agua que cuidemos nuestras fuentes, no hay agua para futuro, ¿no? Y podemos acabarnos 10 presas Zapotillos, 10 presas Solís, y el tema es que sigamos cuidando el agua que tenemos, es la que nos toca por nuestra geografía, por nuestra situación. Entonces yo creo que también los proyectos deben estar destinados a eso, a cuidar las fuentes de abastecimiento, con proyectos de saneamiento, con proyectos de inyección, de rescate de zonas de recarga, de no permitir el crecimiento en aquellas zonas de recarga importantes de la ciudad. Es decir, ahí esas decisiones donde el Consejo puede incidir, es necesario que la ciudadanía pues estemos partícipes, sea transparente, para que las decisiones que se tomen no afecten a ese tipo de proyectos, o más bien estén dirigidas a financiar ese derecho humano al agua, sobre todo reducir ese 10% de que representa el sueldo de mucha gente, y que aseguremos el agua de nuestras propias fuentes. Es cuanto. Buenos días. Soy el licenciado Luis Gerardo Flores. Nosotros somos un corporativo jurídico que vamos a cumplir 20 años sobre el tema del derecho humano al agua. Yo me permito decirles, el derecho humano al agua está garantizado. Si ustedes van con la más elemental demanda ante los juzgados administrativos municipales a reclamar ese derecho, les puedo decir que de facto se los van a reconocer. Excepción hecha con la juez tercera, que a veces divaga un poquito en el tema, pero es una garantía eso. Entonces no es el tema hoy el derecho humano al agua, sino la disponibilidad del agua. Porque estamos viendo cada vez esos tandeos, esas suspensiones del servicio, y eso es lo que realmente preocupa, porque uno garantizarle a un cliente que ya te conseguí el derecho humano al agua en una vía jurídica, pues no significa que vas a recibir agua, ¿verdad? Entonces, en su tiempo, cuando Pedro González era el presidente del consejo directivo, se le propuso una campaña en la cual se sustituyeran los muebles WC que descargaban 16 litros de agua en una sola vez, se sustituyeran por unos que descargaban 4. Se le pidió que financiaran ese programa. En aquel tiempo, 500 pesos eran suficientes para cambiar un mueble de baño. Y su respuesta fue directamente hacia mí diciéndome, no, licenciado, ¿para qué te preocupas? Con la presa del Zapotillo vamos a tener aguas de a madres. Esas fueron sus palabras, ¿verdad? Y ya vimos que no. Hoy el conflicto de la presa Solís pues va más o menos para el mismo camino. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es también tomar conciencia y tomar acciones personales. Hoy el proyecto que traemos nosotros es las de las regaderas ahorradoras. Una regadera ahorradora que te cuesta entre 150 o 300 pesos según el modelo.
y que te permite ahorrar hasta 20 veces el agua que gasta una regadera. Yo les he mandado a Zapal, mira, este es un video donde en 30 segundos una regadera convencional fluye más de 3,5 litros y de una regadera ahorradora no llega ni a 250 mililitros los 30 segundos. Entonces, pues, no le dejemos al gobierno, no le dejemos a Zapal toda la carga. También tomemos decisiones personales y hagamos cambios en nuestras casas. Les digo, hoy día es muy accesible cambiar una regadera ahorradora de una regadera convencional. Y ahí van a ver un ahorro importante. Entonces les digo, el derecho humano hoy día pueden ir ustedes con la demanda más elemental y les va a ser reconocido. ¿Sí? Pero ¿de qué vale tener el derecho humano al agua si no va a haber agua, verdad? Y ese es el punto. Entonces yo creo que voy a tratar, si ustedes me lo permiten, tener una cercanía con ustedes para manifestarles algunos datos que tengo yo al respecto de esto. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Hola, buenos días. Blanca Gómez, a la orden. De acuerdo con nuestros compañeros, el tema de la ciudadanía es que no nos comprometemos. Muchos temas como este y varios más es desconocimiento, no nos involucramos, vivimos en nuestra burbuja, lamentablemente. Gracias al Observatorio Ciudadano por estos temas que nos alertan, nos despiertan un poquito de lo mucho que hay que hacer. Efectivamente, no todo es del gobierno. Desde nuestra trinchera podemos hacer ajustes. Y mi pregunta es, ¿esta información es oro molido? Y si agregan lo que se sugirió de las aguas tratadas, mi pregunta es si ya tienen agendada alguna cita con Zapal, porque estos trabajos se entrelazan. De nada nos sirve tener esta formidable información. ¿Cuáles van a ser las acciones? Esa es mi pregunta. Gracias. Y tendremos el 2 más para poder cerrar. Yo estamos un poquito comprometidos. ¿La verdad? Bueno, mi nombre es Elena Herrera, soy recién egresada de Ciencia Política y también llevé temas de investigación que tienen que ver con el agua, principalmente con el agua tratada y el sector agrícola. Al inicio ustedes mostraron una gráfica muy interesante que mostraba que el sector agrícola ocupaba pues el mayor gasto de agua, uso de agua. Y mi pregunta va también similar a la anterior, que es, ¿qué papel jugó ese dato en su investigación? Porque si bien pues ese no era el tema central y está perfecto, creo yo que es algo que no se puede omitir por la importancia y pues porque es una solución sostenible, ¿no? Entonces, preguntarles eso, ¿cuál fue su postura hacia el tema? Pero ya hay alguna otra. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? Bueno, sí es importante volver a mencionar, o sea, el abatimiento que tenemos de 60 millones de metros cúbicos del acuífero del Valle de León, ya no los enseñaron los datos. No viene nada más del consumo individual, viene de una industria que lamentablemente no se ha limitado en ese sentido para impedir que esto suceda. Creo que muy valiosa toda esta investigación. Les felicitamos de parte de Urbe en toda esta parte. Y sin mencionar, ¿no? Creo que es importante también hacer hincapié en qué pasa con el agua que sale de León. Es agua contaminada que ahorita se va almacenando en Chapala y va generando toda esta, pues sí, no, complejidad, ¿no? Para todos los pueblos de Jalisco. Creo que es importante también analizar desde León qué está haciendo y si está haciendo lo suficiente en este tema. Y por último también analizar, ¿no? Parece que todo esto es un tema ideológico de realmente cómo se está gestionando el agua en la ciudad. Si tenemos 200 asentamientos en la ciudad que actualmente no cuentan con un uso o un acceso pleno al agua, habría que cuestionarnos, ¿no? Si tenemos esta
gran utilidad, estas grandes utilidades por parte de Zapal, ¿qué nos impide garantizarles el derecho al agua a esas personas? Porque sí es importante mencionarlo, que esas personas no tengan acceso al agua solo agrava la desigualdad social, la desigualdad urbana que tenemos, y ciudades con alta desigualdad, pues son ciudades que no son democráticas. Gracias. Sí. Pero la última, Ay, gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Arturo Núñez, asesor del ayuntamiento. Aquí la pregunta sería si tuvieron la oportunidad de hacerse de los documentos, de leerlos que emite Zapal por reglamento, que son el plan estratégico, el plan anual y el plan de desarrollo hídrico, o en su caso sugerir solicitarlos para conocer en particular en qué aspecto se pudieran mejorar estos documentos de la planeación. Y por otro lado, pues también comentar si hubiera alguna acción en específico que se tuviera la expectativa de índole social que hiciera Zapal, ya que también en su mismo reglamento, en el artículo 7, menciona qué acciones sociales puede hacer Zapal conforme a su objeto como órgano descentralizado. Obviamente se complementa de otras dependencias de la misma administración pública municipal, más enfocadas a lo social, pero si hubiera alguna en particular que consideran que debería incorporarse a su funcionamiento. Gracias. Me dijeron que oprimiera, sí, ¿verdad? Bien, mi nombre es Joaquín Monjaraz y pues número uno, bueno, me dedico a lo que es el análisis del agua. Vendo productos, voy a hacer publicidad, productos químicos de Mercado Libre y empecé debido a que pues hay pocos que hacemos esto en México. Todos son europeos, norteamericanos y da un poco de coraje, ¿sí? Desde el 2000 me dedico a lo que es el agua. He estado trabajando trabajé para una compañía que le daba el servicio a Zapal. Y pues muchos tienen el concepto de que muy buena opinión hacia Zapal. Pero también tiene cosas que son un poquito negativas. Planta de tratamientos de agua doméstica. La empresa en la que yo estuve duró 20 años allí. Y finalmente adiós su contrato. Y eso fue porque se enteraron de muchas cosas. Incluso hay una diputada que propuso auditar a Zapal y nunca se hizo. Hay mucho dinero allí, ¿sí? Entonces, desde ese entonces, bueno, yo creo que desde hace 15 años no se le está dando el debido tratamiento al agua. Lo que se hacía allí era tomar agua potable, mitad y mitad, con el agua tratada y se la mandábamos a Zapal. Salía excelente el agua, pero era de mala calidad. Y esto fue puesto en el AM, ¿sí? Y todavía también por el Observatorio Ciudadano. Y a la cual también le agradezco, Observatorio Ciudadano, ¿por qué? Porque Zapal hace juntas, hace ese tipo de información en un hotel y cobra por ello. Aquí fue gratis. Tenemos áreas que son gratis, son del gobierno. Pues hay que utilizarlas. ¿Para qué nos vamos a hotel? Bien, desde ese entonces no se le da el tratamiento al agua. ¿Pueden ustedes ir a la planta? Incluso se le invirtió. Hay una pared de 2 metros. Antes no había. El digestor, el cual quema el metano y lo convierte a CO2. Eso es bueno. Perdón, agradecemos mucho la explicación. Tal vez centrarnos en la pregunta o Muy bien. para que en el Es tiempo que de todos terminemos. hay observaciones, mire. Realmente hay más del 15% de casas que no tienen tomas. Más. Según el censo del 20, hablamos de 440,000 casas. Y aquí ustedes mencionan 392,000. 15,000. Incluyendo las industrias. Entonces, hay más todavía por allí. 15,000. ¿Sí? Otro detalle que hay que gestionar en este aspecto es de limpian los ríos, los desasolan, por así decirlo, pero no desasolvamos las presas. La presa del Palote, 10,000 millones de metros cúbicos al parecer, si mal no recuerdo. Debería de tener más. Pero ¿qué va? Llegan las sequías y ya se secó la presa. Porque es tierra. El señor de Aro nos dice de que no lo puede hacer porque
puede fracturar al suelo. Bueno, ¿qué hace un dentista? Perfora. ¿Hasta dónde? Hasta un límite. Pero a la presa de Palote nunca se le ha dado un mantenimiento. Casi 40 años, 50 años que tiene. Entonces, y no es la única presa, hay más. No hay mantenimiento. Ah. Sí, realmente pregunta no tengo más lo que son observaciones. Gracias. Sí. Bien, ahora, la última observación. En el campo siempre se ha casi satanizado de que es el mayor consumista de agua. Pero si lo ven del otro punto de vista, es el que más regresa al agua a la naturaleza. Y la satanizamos. En la industria, estuve en 3 industrias automotrices, ¿sí? Tratan el agua, efectivamente, pero la regresan de una calidad que no la vas a reutilizar. ¿Sí me explico? Gracias. Pero el campo la regresa intacta. Es la mejor opción el campo. Sí. La otra, bueno, era eso y Con pues mucho sí. gusto nos dará poder, así como con las diferentes perspectivas, esta es una visión que tiene que ser complementada con la participación de todos. Sí. Nosotros hoy estamos haciendo un ejercicio a partir de un consejo técnico que son expertos que están participando y que han tenido un acercamiento al agua. Nos da gusto que la ciudadanía se pueda sumar a estos ejercicios. Sí. Entendemos que hay muchos retos y como en respuesta a algunos de los cuestionamientos, ciertamente hay un sinnúmero de líneas de investigación que podemos emprender. Háblese de aguas moradas, háblese de la democratización del Consejo Directivo de Zapal, que también podría ser un tema de mucho interés. Realmente hay muchas líneas que podríamos abordar. Hoy estamos Sí. haciendo un primer ejercicio que seguramente no será el último y que seguramente podrá traer nuevo conocimiento, como ya lo refería en el cierre de la participación, pero que creemos que hoy Zapal con la bolsa que tiene, sobre todo de recursos, puede generar mucho más, sobre todo pensar en temas de sostenibilidad. Creemos que Zapal tiene un gran reto, sobre todo en hacer que los mantos acuíferos puedan ser renovados. Ciertamente, y un poco en las respuestas que yo podré dar, es que sí tenemos un contacto con Zapal, que sí, cada que presentamos una investigación buscamos hacer esa vinculación con la autoridad para que podamos seguir discutiendo el tema, que hoy invitamos a Zapal y desafortunadamente hoy no nos pudo acompañar, pero que nos gustará que esté en esta mesa porque forma parte de esta participación que nos toca a todos. Definitivamente cada uno tenemos que asumir un costo y un esfuerzo y un compromiso con el tema del agua, pero me parece que es la política quien tiene que garantizar y quien tiene que darnos esas recomendaciones de a dónde, qué hacer, que cambiemos los baños, pues que sea una recomendación que venga desde la política, que modifiquemos las regaderas, que sea una recomendación que en toda la publicidad que nos dan venga implícita. ¿Quieren contestar algo más? Bueno, como mencionaba Mayra, sí hay muchas líneas de investigación y precisamente por eso es que, respondiendo a tu pregunta, el dato sobre la extracción para el uso agrícola no lo tomamos en cuenta tanto para esta investigación porque pensamos que amerita una investigación aparte. Es un dato muy importante y finalmente nos decidimos entrar en el uso doméstico del agua potable. Es en lo que se centra principalmente la investigación. Gracias. ¿Algo más? Pues agradecerles. Sabemos que hoy nos vamos con muchas reflexiones y también con muchas preguntas, pero sigamos discutiendo el tema porque el tema es importante. Muchas gracias a todos por su acompañamiento. Claro.